Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, les voy a seguir platicando sobre el libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Y bueno, vamos a hablar sobre la elección de las pruebas. Él mismo, cada uno antes de encarnar, escogemos las pruebas a las que queremos ser sometido. En esto consiste nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque nada acontece sin el permiso de Dios. Él es el que estableció cuáles son las leyes que van a regir el universo. Entonces, ¿por qué si hizo una ley así, puso la otra? No, no es eso. Lo que pasa es que el espíritu debe de tener la libertad de elegir. Sí debemos de tener el libre albedrío, pero para que nosotros podamos seguir creciendo y avanzando necesitamos esas pruebas. Y Él nos da la oportunidad de escoger esas pruebas a las que nos queremos someter. Bueno, él aún así lo tiene que autorizar. No porque nosotros queramos la prueba quiere decir que ya nos la van a dar. Él tiene que autorizar, nuestro Padre, para poder decir, bueno, ok, vas a encarnar, vas a vivir esto, y entonces, pues es lo que tenemos que sufrir durante esa encarnación. Bueno, entonces, mi Padre nos deja a nosotros que tengamos la responsabilidad de nuestros actos, que podamos sufrir las consecuencias de nuestras elecciones sin haber afectado de alguna manera nuestro porvenir. ¿Por qué? Porque todos queremos el bien. Y para poder estar en el bien, tenemos que hacer cosas buenas. Ya hemos platicado antes qué es lo que tenemos que hacer para hacer el bien. Entonces, si cae derrotado a quien se le sometió a la encarnación, no pudo con esa prueba, le va a quedar el consuelo de que, bueno, no todo terminó. Va a tener otra nueva encarnación en donde puede regresar y tiene que volver a hacer todo lo que no hizo bien. Entonces, eh, es importante que distingamos la obra de la voluntad de Dios. ¿Qué es de Dios y qué es algo del hombre? ¿Sale? ¿Qué es una obra del hombre? ¿Qué es un peligro, una amenaza? No somos nosotros quien no somos nosotros quien disponemos, es Dios, pero nosotros también podemos crear amenazas para nosotros mismos. Entonces podemos exponernos voluntariamente. Entonces Dios nos va a permitir que vivamos ese tipo de cosas. Entonces, el espíritu antes de encarnar va a elegir una clase de pruebas. Los detalles son consecuencia de la posición en la que se hallen y a menudo, pues las propias acciones de nosotros mismos, ¿sí? Si, por ejemplo, el espíritu ha querido nacer entre malhechores, un espíritu pidió tener, por ejemplo, padres que fueran malhechores, el espíritu se está exponiendo porque sabe las consecuencias, sabe a qué se expone al pedir encarnar entre ellos. Entonces, esos actos pues son propios de su voluntad. Él mismo se expuso a esos peligros y es parte de su libre albedrío. Entonces el espíritu sabe que al optar por ese camino va a batallar, sabe que va a sufrir, sabe que va a ser una lucha constante. ¿Por qué? Porque no pertenece a ese grupo, pero bueno, él lo solicitó porque es lo que le va a ayudar a su adelantamiento moral y espiritual, ya sea cualquiera de los dos o que tenga que ver con los dos, también puede ser. Entonces, no sabe el espíritu en qué momento va a vivir tal o cual situación. Sabe las pruebas a las que se va a enfrentar una vez encarnado, pero no se sabe el orden ni cuánto va a durar la prueba y, o sea, los detalles no se nos revelan.
Eso solo los conoce mi Padre. Recordemos que decíamos que no todo lo podemos conocer. Vamos a saber y vamos a conocer en razón a lo que mi Padre nos permita conocer, en todos los sentidos, en nuestra vida personal, en la vida de un familiar, si hablando de ciencia, sea cual sea el tema, vamos a conocer hasta donde Dios nos permita. Bueno, solo se pueden prever los sucesos importantes, aquellos que van a influir sobre el destino de cada uno. Si tomamos un sendero que es escabroso, sabemos que vamos a tener grandes preocupaciones y que tenemos muchas posibilidades de caer, pero no sabemos en qué lugar, en qué momento va a producirse nuestra caída. Entonces, si somos prudentes, si hacemos oración y pedimos fortaleza moral y espiritual para pasar nuestras pruebas, podemos no caer. O si somos lo suficientemente prudentes, también podemos evitar caer en ese tipo de cuestiones y debemos de caminar sobre el bien, siempre pensando en lo bueno, en lo que queremos lograr. Entonces, ¿cómo es posible que el espíritu quiera nacer entre personas de mala vida? Bueno, precisa ser enviado a un medio en el que se puede someter una prueba que ha emprendido. Es necesario que haya analogía. Para luchas contra el instinto del bandolerismo, tiene que encontrarse con esas personas para que la prueba le sirva. O sea, todo tiene una razón de ser. Si a alguien no le corresponde esa prueba y la quiere, Dios le va a decir, eso no, escoge lo que te va a servir a ti para tu adelantamiento. No es cualquiera ni cualquier prueba, o sea, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente justo, ya lo hemos platicado. Entonces, en las pruebas que debe de arrastrar el espíritu para poder alcanzar esa perfección, tiene que experimentar toda clase de tentaciones, debe pasar por circunstancias capaces de salirse de sus manos, que le despierten envidia, que le despierten avaricia, sensualidad. No tiene que ser así. Hay quien dice, sí, es que es necesario pasar por todo eso para alcanzar la pureza absoluta o la divinidad. Entonces, pues no, según nos explica el hermanito, hay quien desde un principio dice, no, a ver, yo me voy a ir por el camino del bien, no se dañan a sí mismos, ayudan a los demás. Son personas que ayudan porque quieren ayudar, porque les nace, porque su corazón les dice, hazlo. Bueno, su protector les dice, hazlo. Entonces lo hacen porque quieren. Y si ellos están ayudando y se están portando bien, ellos no tienen necesidad de pasar por las mismas pruebas que, por ejemplo, pasa a alguien que es muy ambicioso, que solamente está pensando en tener, en guardar, en acumular. No. ¿Por qué? Porque no están enfocados hacia lo mismo. Quien nada más está pensando en el dinero, en el poder, en la ambición, en que quiero, y nunca están satisfechos y no se sienten, que no, o sea, no se puede decir que se sacian, no están saciados en ningún momento, no porque sea una realidad, sino porque ellos así se sienten, que nada es suficiente y entonces siguen acumulando. Obviamente ellos no van a estar al mismo nivel o no van a tener las mismas pruebas que alguien que se dedica a hacer el bien, alguien que se dedica a ayudar, alguien que está en constante oración. O sea, son cosas distintas, espero darme a entender. Entonces, sí se puede dejar conducir una persona, podemos tener nuestros 5 minutos de tontera, ¿no? Que nos agarren en curva y bueno, nos pueden conducir por el mal camino. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar alerta constantemente, porque bien dicen que la imperfección no descansa y a todos nos puede pasar que vayamos por la senda del bien
y tengamos nuestros 5 minutos y en esos 5 minutos hagamos algo de lo que después nos podamos arrepentir. Por eso les reitero, es importante que haciendo oración pidamos siempre mucha fortaleza moral y espiritual para pasar nuestras pruebas. Entonces, puede, por ejemplo, un espíritu pedir la riqueza y se la pueden conceder. Eso sí puede suceder. Pero conforme a su carácter, él sabrá si se va a dedicar a ser alguien avaro o va a ser alguien pródigo, si va a ser egoísta o va a ser generoso, si se va a entregar a los goces de la sensualidad o si se va a mantener tranquilo. Tiene, por ejemplo, a su esposa o tiene a su esposo y se va a mantener tranquila porque ya tiene su pareja y no andar cayendo en esta cuestión de la sensualidad, ¿no? Bueno, entonces, cuando un espíritu en su origen es simple, cuando es ignorante y es desprovisto de experiencia, Dios suple esa inexperiencia y le traza la vía que debe de seguir. Así como nosotros lo hacemos con un niño que está en la cuna, no sabe, está aprendiendo, bueno, así necesitamos que Dios nos vaya guiando, nos vaya apoyando. ¿Por qué? Porque es un espíritu que acaba de tener su origen, ¿no? Entonces, poco a poco, Dios le va dejando al espíritu ese libre albedrío y entonces, como ya lo va soltando, por así decirle, es cuando el espíritu se puede extraviar y puede tomar el mal camino. Y entonces deja de escuchar los consejos de los espíritus buenos y es cuando decimos que el hombre cayó. ¿Por qué? Porque cayó en tentación, porque iba muy bien, hizo algo que lo movió del camino, pero bueno, puede regresar. No quiere decir que ya la regó y ya, ya no va a poder nunca regresar porque se va a quemar en el infierno. No, no, no. Todos todos estamos susceptibles a poder cometer errores. Todos estamos susceptibles a que la imperfección nos esté molestando, por así llamarle, y no nos quiera dejar seguir avanzando en nuestro proceso evolutivo. ¿Sale? Ya ellos tendrán la oportunidad de encarnar y tendrán la oportunidad de pasar sus pruebas, ¿no? Pero mientras tanto, como están esperando a que se les dé esa oportunidad de tener un cuerpo físico, pues se les hace fácil andar haciendo maldades a los que sí están encarnados. Entonces, Dios sabe aguardar. Él no va a apresurar la expiación. Con todo, puede imponer una existencia a un espíritu por la inferioridad, por la mala voluntad. No es apto para comprender lo que sería más saludable y cuando ve que esa vida puede servir para su purificación y adelanto, al paso en el que se encuentre una expiación. Entonces, hace su elección del espíritu inmediatamente después de la muerte. No, muchos creen en la eternidad de las penas, era lo que les decía, muchos creen que ya morimos, muy mal dicho porque no morimos, desencarnamos, nada más. Lo que muere, lo que se quita es la envoltura del cuerpo físico, solamente, pero la muerte en realidad no existe. Entonces, pues pues es un castigo eterno. Imagínense pensar que vamos a estar todo el tiempo torturados y con suplicios, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que orienta al espíritu en la elección de las pruebas que debe de sufrir? Opta por aquellas que para él pueden ser una expiación por la índole de las faltas que haya cometido. Era lo que les decía hace un momento. En razón a lo que hayamos hecho en existencias anteriores, es la prueba que nos va a tocar. Como lo de los malhechores. No cualquiera puede pedir esa prueba de encarnar entre ellos. Quien la pide y se la otorgan es porque debe de una encarnación anterior en razón a ese tema y por eso ahorita se le está dando la oportunidad de que pase por
por eso de nueva cuenta, pero ya para componer lo que antes hizo mal. Entonces, eso nos ayuda a que podamos adelantar más deprisa. Unos pueden decir, bueno, yo quiero llevar una vida de miseria, quiero llevar una vida de privaciones. ¿Por qué? Porque quiero arrastrarla, quiero llevarla con valor. Otros pueden querer probarse con tentaciones, como qué, como tener fortuna, como tener mucho poder, abusar de otras personas, siendo él el jefe y explotándolos. Hay muchas formas de abusar, ¿no? Entonces, quieren probarse que ellos pueden. O hay otros que dicen, bueno, yo prefiero ponerme el vicio, la prueba del vicio, cualquiera que sea. Bueno, entonces, ellos es la prueba que van a pedir. Y entonces, si mi padre se las otorga, les va a dar esa oportunidad de que ellos la tengan que pasar. Y bueno, si por alguna razón ellos no pueden o caen, tendrán el consuelo de que en la próxima encarnación pues van a poder volver a tener esa prueba, pero bueno, si desde ahorita podemos trabajar en lo que hicimos mal, pues vamos a aprovechar para salir más rápido de eso y ahorrarnos mucho sufrimiento. Si ciertos espíritus eligen como prueba entrar al contacto con el vicio, los hay también que lo escojan por simpatía, por el deseo de vivir en un ambiente acorde con sus gustos o para poder entregarse a las tendencias materiales. Sí, sí los hay y es verdad. ¿Por qué? Porque en vida lo hicieron y lo quieren seguir haciendo. Se les hace fácil seguir desperdiciando, vamos a llamarle, el tiempo con los vicios. Entonces, solo entre los que el sentido moral está poco desarrollado, pues son los que van a escoger querer venir y perder el tiempo con ese tipo de cosas. La prueba va a venir por sí misma y la sufren durante más tiempo. ¿Por qué? Porque en lugar de luchar en contra de sus propias imperfecciones, piden la prueba del vicio, pero no están haciendo nada por salir de ella. Al contrario, cada vez están más hundidos en el vicio que ustedes quieran. Entonces, tarde o temprano, tienen que comprender que el saciar esas pasiones brutales solamente les va a acarrear consecuencias deplorables que habrán de sufrir durante un tiempo que se les antoja llamarle eterno, pero no es que sea eterno. Bueno, Dios podrá tenerlos en ese estado hasta que ellos comprendan la culpa, hasta que ellos entiendan que estuvo mal eso que ellos hicieron y pidan la oportunidad de componer eso que hicieron mal, y entonces Dios les dé la oportunidad de volver a encarnar. Entonces, parte de nuestro libre albedrío. Bueno, ¿no parece natural que se elijan las pruebas menos penosas? A vosotros, o sea, a nosotros sí nos parece, pero no al espíritu, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando está despojado de la materia, cesa de la ilusión. Cuando nosotros ya no tenemos una materia, ya pensamos de otro modo, ya no vemos las cosas de la misma forma en que las veíamos cuando estábamos encarnados. Entonces, el hombre en la tierra, colocado bajo el influjo de las ideas carnales, no ve en esas pruebas más que su lado penoso, se sienten mal y dicen pobre de mí, o pobre de mi amigo, o pobre de esto, cuando en realidad no ven que tenemos que pedir fortaleza moral y espiritual para poder seguir avanzando. Entonces, de ahí es que se les ocurre optar por aquellas que desde su punto de vista pueden conjugar con los placeres materiales. Pero en la vida espiritual se comparan los goces efímeros y groseros con la felicidad inalterable
que entrevé y que por lo tanto significan para él algunos sufrimientos pasajeros. Porque puede el espíritu decidirse por más rudas que sean las pruebas y consecuentemente por una vida que sea un poco más angustiosa, pero lo hacen con el fin de encontrar una esperanza de avanzar. El enfermo elige muchas veces el remedio más desagradable porque quiere curarse en un plazo más breve. Todo tiene una razón de ser, recordemos. Aquel que desea asociar su nombre con el descubrimiento de un país que es desconocido, no escogerá un camino que está sembrado de flores. Sabe que va a haber peligros, sabe los peligros a los que se enfrenta, pero sabe cuál va a ser la gloria que le va a aguardar si obtiene el éxito en lo que se propuso. ¿Sale? Entonces, la doctrina de la libertad de la elección de nuestras existencias, pues esa doctrina nos enseña que, bueno, las pruebas se tienen que afrontar. Dejan de parecer extraordinarias y se considera que los espíritus que están desprendidos de la materia van a evaluar las cosas de diferente forma a la que nosotros lo hacemos, porque ellos tienen en vista la meta, que es mucho más seria en el concepto. Como lo ven de diferente forma, nosotros aquí encarnados lo vemos, pues tenemos que hacer las cosas bien, pero ellos como espíritus, o nosotros cuando ya estamos como espíritus, lo hacemos pensando en nuestro progreso, en nuestra purificación, en que nosotros ya queremos alcanzar lo máximo para no tener que volver a encarnar. Entonces, tienen visto qué es lo que ellos quieren y tras cada existencia concluida van viendo el paso que se le va dando, van viendo cuánto es lo que todavía les falta para poder alcanzar esa pureza, para poder alcanzar la meta. Y entonces se someten de buen modo a las pruebas de la vida corporal y pedimos que lleguen pues lo más rápido que se pueda para ya salir de ese compromiso, ¿no? Entonces, no existe razón alguna cuando no se ve el espíritu que prefiera la existencia más llevadera. Alguien que va a encarnar, pero que quiere una vida en la que todo el tiempo va a estar en un estado de confort y no va a trabajar en su progreso moral y espiritual, una vida que esté exenta de amarguras, pues simplemente se va a estancar porque no está trabajando en su adelantamiento. Viene a estar como, pues a estar, pues, pero ni para allá ni para acá, o sea, es como para qué esa existencia, ¿no? Pero bueno, si Dios se la permite, pues ya, Él sabrá por qué. Entonces, solo se llega a cualquier posición social importante en las ciencias, en las artes, en la industria, pasando primero por las posiciones inferiores que constituyen otras tantas pruebas. Así la existencia humana es desde ese punto de vista el calco de la vida espiritual. En pequeña escala podemos volver a encontrar en aquella todas esas peripecias. Si en vida elegimos a menudo las rudas pruebas, pues es porque el objetivo es más elevado. En cambio, cuando se ha desembarazado de los lazos terrestres, pues domina igual que aquel, desde la cumbre. Para el viajero la meta es el reposo tras la fatiga. Para el espíritu, la felicidad suprema después de las tribulaciones y las pruebas pasadas. Todos los espíritus afirman que en un estado errante buscan, estudian, observan. ¿Para qué? Para poder hacer su elección. Cuando les vaya a tocar encarnar, ellos ven qué es lo que ellos pueden pedir o cuál es el tipo de pruebas que se les pueden poner en razón a pues las cuestiones que ellos hayan dejado pendientes en la tierra. ¿Puede un espíritu hacer elección mientras se encuentra encarnado?
Sí puede tener influencia y ello depende de la intención que lo esté animando. Pero cuando es un espíritu desencarnado, pues ve las cosas de diferente manera. En todos los casos es el espíritu el que escoge. Nosotros mismos escogemos nuestras pruebas, pero también podemos hacerlo en la vida material porque el espíritu siempre tiene momentos en que es independiente de la materia que está habitando. Muchas personas desean la grandeza, desean riquezas y pues eso también es una prueba, porque ya lo hemos platicado, todo lo que desencadena pues la grandeza y las riquezas, ¿no? Entonces, es en la materia en la que se anhela esa grandeza, porque el espíritu desea conocer esas vicisitudes pues que se generan, ¿no? Entonces, nosotros llamamos pruebas a esas tribulaciones materiales cuando ese espíritu llega a cierto grado, aún no siendo perfecto, no tiene que sufrirlas ya, porque ya las pruebas que vivió ya fueron suficientes, ya no necesita más, pero caben siempre deberes que le pueden ayudar a perfeccionarse y que no son penosos, simplemente son cosas que tiene que aprender. Es como cuando ayudamos a otros a que se pueda perfeccionar, a que puedan ser mejores. ¿Puede el espíritu equivocarse respecto a la eficacia de la prueba que ha escogido? Podrá haber escogido una sobre sus fuerzas, en cuyo caso puede sucumbir a la prueba, pero también puede optar por una que no le aproveche en manera alguna. Era lo que les decía de las personas que ni para allá ni para acá, o sea, como que están, pero dice uno, pues como para qué, qué hacen, ¿no? O sea, bueno, porque ellos a lo mejor tienen una vida ociosa, tienen una vida inútil, ¿no? Están desperdiciando su existencia. Pero entonces, una vez que regresen al mundo de los espíritus, van a entender, se van a dar cuenta de que no ganaron nada. Al contrario, desperdiciaron mucho tiempo. Los espíritus adelantados no nacen entre caníbales, sino los espíritus de la misma índole que los caníbales, o que son aún inferiores a esos hermanos. Sabemos que nuestros antropófagos no se hallan en el último grado de la escala, pero que hay globos en los que el embrutecimiento, la ferocidad de sus moradores no tienen similares en la Tierra. Por lo tanto, esos espíritus son inferiores al grado más bajo de este mundo, y venir a encarnar aquí entre los salvajes de la Tierra para ellos implica un progreso. Pero, fíjense, estamos hablando de caníbales que están muy por debajo de los hermanitos salvajes que habitan en la Tierra. Pero bueno, hay un progreso, hay que notar ese mejoramiento, ¿no? Y bueno, sería un adelanto para ellos pasar a ejercer entre nosotros una profesión que no implique derramar sangre. Si no miran más alto es porque la inferioridad moral no les permite comprender ese progreso mayor. Solo en forma gradual es que nosotros vamos a poder adelantar el espíritu. No es posible franquear de un salto la distancia que separa la barbarie de la civilización, y esto lo vemos en una de las necesidades de la reencarnación, la cual está muy de acuerdo con la justicia de Dios. Entonces, los espíritus que proceden de un mundo inferior, de un mundo, pues, que está por debajo de la tierra, de un pueblo que está muy atrasado, pueden nacer en nuestros pueblos civilizados porque se extravían al querer llegar demasiado rápido. Entonces se sienten como desubicados entre nosotros porque ellos
tienen costumbres, tienen instintos que pues no son como los nuestros, ¿sí? Los reniegan. Entonces, esos seres lamentablemente nos ofrecen un obstáculo de ferocidad en medio de la civilización. Entonces, el volver a encarnar entre caníbales no sería para ellos un retroceso porque tomarían otra vez su lugar que le corresponde y quizá lo tomarían con mayor provecho. Entonces, un hombre que pertenezca a una raza civilizada podría por expiación reencarnar entre los salvajes. Sí, pero depende del género de la expiación. Un amo que haya sido duro con sus esclavos podrá convertirse a su vez en esclavo y sufrir los malos tratos a los que sometió. ¿Sale? Eh, entonces, bueno, tiene que expiar. ¿Por qué? Por ese abuso de poder. Eso que él hizo estuvo mal y bueno, ya lo hizo. Ahora le toca que se lo hagan y Dios permite que se lo imponga. Por otra parte, un espíritu bueno podrá también escoger una existencia que influya sobre esos pueblos y los haga adelantar, y eso es una misión.